Las funciones entonces se definen como la relación entre dos o más variables. Eso es lo que llamamos una función. Es la relación entre dos o más variables. Dentro de esas variables, entonces vamos a tener variables independientes, pero una sola variable independiente. Una sola variable dependiente. ¿Ok? Entonces, puedo tener varias variables independientes, pero solamente voy a tener una variable dependiente. ¿Ok? A esa variable dependiente es la que me va a definir o es la que representa la función. Entonces, la variable dependiente sencillamente la vamos a representar como una función. Y vamos a representar también cuáles son esas variables independientes. Para representar esas variables independientes, entonces se coloca un pequeño paréntesis en el que se indica cuál es esa variable, la variable independiente. Entonces, esta notación me está diciendo que voy a tener una función que representa la variable dependiente, pero que está definida por una variable independiente. Entonces, de acuerdo a esa definición, si nosotros lo utilizamos, por ejemplo, en física recuerden que nosotros teníamos una ecuación que representaba la posición que tenía un cuerpo, ¿cierto? Y esa posición estaba determinada por la ecuación, por ejemplo, el movimiento acelerado, que era la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. En esta fórmula hay una sola variable, que es el tiempo. ¿Ok? El tiempo es la variable en esta ecuación. Significa que de acuerdo a nuestra nueva notación, esta letra me debe indicar cuál es la variable. Para este caso, la variable es el tiempo. Por lo tanto, esta debería ser la notación que utilizaríamos de acuerdo al nuevo sistema. ¿Ok? No sé por qué se están saliendo tanto del grupo. ¿Sí está claro? Entonces, de esta forma nosotros vamos a expresar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Como es posible que nosotros tengamos más de una variable independiente, entonces tendríamos que representarla dentro del paréntesis cuántas variables tenemos. Eso quiere decir que si nosotros encontramos una expresión como f de xy, lo que me está diciendo es que tengo una función que depende tanto de la variable x como de la variable y. ¿Ok? Eso es lo que vamos a representar. No solamente, a pesar de que lo normal es que utilicemos la letra f para representar esa función, también vamos a tener casos donde vamos a tener más de una función. Por lo tanto, vamos a tener expresiones como f de x y podemos también tener otra función que representaríamos como g de x o podemos tener otra función como puede ser h de x, ¿sí? Y así sucesivamente. En algunos procedimientos, ¿sí?, que vamos a ver más adelante, pues vamos a representar una función. Si tenemos varias funciones, las podemos representar de esta manera, cada una de ellas, o también podemos tener situaciones donde hay una función que se separa en otras funciones. Por ejemplo, si yo tengo una función de la forma x² más 2
sobre 5x menos 1, a esta función yo la puedo separar en dos funciones. Y entonces puedo decir que arriba la puedo representar como g de x y abajo como h de x. Y entonces estamos separando dos funciones, o una función la estamos separando en dos funciones. ¿Ok? Esto es algo que vamos a estar haciendo, vuelvo y les digo, en algunos procedimientos, para allá cuando empecemos a ver derivadas, entonces vamos a tener este tipo de representación cuando tengamos estas funciones que tienen estas formas. ¿Ok? Bueno. Cuando nosotros entonces tenemos una función, esa función va a tener unos valores de la variable independiente y va a tener unos valores de la variable dependiente. Entonces, ¿qué significa? Que los valores de la variable independiente, ¿sí?, que puede ser el valor A, el valor B, el valor C, me generan unos resultados de acuerdo a la función que tengamos, que puede ser E, F, G. ¿Ok? Entonces, cuando yo reemplazo el valor de B en mi función, me está generando otro valor. Si reemplazo el valor C, me está generando otro valor que puede ser G. Puede ser que dos valores o un valor de la variable, dos valores de la variable independiente me generen el mismo resultado. Por ejemplo, puede darse que el valor D me vuelva a generar el valor G. Eso puede ocurrir, ¿sí? Es decir, que dos valores de la variable independiente me pueden generar un mismo resultado en la variable dependiente. Ejemplo, pues las funciones cuadráticas. Cuando nosotros tenemos funciones que tienen la forma x al cuadrado menos 1, esto es una función cuadrática donde estos valores que tienen acá, pues son los valores que yo le puedo dar a la x. Y estos valores de acá serían los resultados que me generarían, que es lo que estaríamos llamando f de x. Entonces, en esta función, por ejemplo, ¿qué pasa si yo reemplazo el valor menos 2? ¿Qué pasa si yo reemplazo el valor 0? ¿Y qué pasa si yo reemplazo el valor 2? Estos son algunos nada más, de los posibles valores que podría tomar esta variable independiente. Si reemplazamos menos 2, me quedaría menos 2 al cuadrado, serían 4. 4 menos 1 serían 3. Si reemplazo el 0, 0 al cuadrado es 0, menos 1 daría menos 1. Eso quiere decir que este valor 2 está generando este valor 3. Este valor está generando el valor menos 1. ¿Y qué pasa si reemplazo el valor 2? 2 al cuadrado serían 4. 4 menos 1 vuelve a ser 3. Eso quiere decir que aquí tengo dos valores de esta variable que me están generando el mismo resultado. ¿Ok? Entonces, vuelvo y repito, puede ocurrir que esto se presente, que dos valores de aquí generen un mismo valor de allá. Pero lo que sí no puede ocurrir es al contrario. Yo no puedo tener dos valores de acá que provengan del mismo valor. ¿Ok? Entonces, lo que sí no puede ocurrir en funciones, es que tengamos casos como estos, que yo tenga valores C, D, E, aquí tengo A, B, y que pueda presentarse esta situación. Esto no puede ocurrir. ¿Ok? Si esto ocurre, sencillamente decimos que no es función.
¿Listo? Cuando eso ocurre, pues sencillamente lo que va a pasar es que no corresponde a una función. Pero entonces, ¿a qué corresponde? ¿Y si puede ocurrir? Claro que puede ocurrir. Situaciones como esta nos ocurrían cuando nosotros, por ejemplo, veíamos las famosas cónicas. En las cónicas, nosotros sí teníamos, para un valor de X, podríamos tener dos valores en Y. Acuérdense, por ejemplo, en la gráfica de la elipse, aquí lo que estoy diciendo es que para un valor de X, un valor cualquiera de X, digamos el valor A, yo podría tener dos resultados. Un resultado aquí y otro resultado aquí. Entonces, ¿qué significa? Que las cónicas no son funciones. Las cónicas son ecuaciones. ¿Ok? Y esa es la diferencia entre una función y una ecuación. En la función, para cada valor de X, solamente hay un valor en Y. Pero en las ecuaciones sí puede haber, sí se puede presentar que para un valor de X tengamos dos valores o tres valores en Y. ¿Sí está claro? Bueno, entonces, importante eso. Gráficamente, podemos entonces decir cuándo tenemos y cuándo no tenemos una función. Si yo tengo una función de acuerdo a lo que acabamos de decir, para cada valor de X solamente existiría un valor en Y. Entonces, algo como esto me estaría representando una función, donde para cada valor de X, digamos, aquí sería el valor A, solamente existe un valor en Y, que sería este de acá, digamos el valor C. Para cada valor que tenga X, solamente vamos a tener un valor en Y. Si yo tengo este otro valor, solamente vamos a tener este resultado. Bueno, este resultado en Y. Para cada valor de X solamente hay un resultado en valor en Y. ¿Ok? Esto es lo que llamaríamos una función. Entonces, por el contrario, ¿qué no sería una función? Si tenemos algo como esto ya no es una función porque para un valor basta con que haya uno solo, ¿no? No es necesario que para todos los valores haya más de uno. Pero para este valor de acá voy a tener un valor aquí, voy a tener un valor aquí y vamos a tener un valor aquí. ¿Ok? O sea que esto no es función. Mientras que esto sí es función. ¿Listo? Esto entonces yo lo podría anotar sencillamente como una función que depende del valor x. Pero esto ya no tiene una notación entre las funciones, pero sí lo podemos expresar sencillamente como un resultado de una serie de operaciones que se dan. ¿Ok? Entonces, para tenerlo claro gráficamente qué es función y qué no es función. Ahora vamos a definir lo que es dominio y rango de una función. Dominio y rango. Entonces, dominio es el conjunto
el dominio es el conjunto de los posibles resultados, es el dominio es el conjunto de los posibles resultados, de los posibles valores, perdón, de los posibles valores que puede tomar la variable independiente. Es el conjunto de los posibles valores que puede tomar la variable independiente. Eso quiere decir que este primer conjunto que nosotros que les había graficado, donde tenía el valor A, B, C, y que me generaban otros resultados D, E, F, entonces a este conjunto es el que llamamos el dominio. Todos los valores o cualquier valor yo no lo puedo calcular en una función. Dependiendo del tipo de función, vamos a tener valores que no se pueden calcular dentro de la función. ¿Por qué? Porque sencillamente generan algunas inconsistencias. ¿Ok? Es importante notar que cuando nosotros hablamos de valores, pues serían valores de lo que es el conjunto de los números reales. Ya algunos de ustedes, no sé si algunos de ustedes habrán tenido la oportunidad de trabajar con números imaginarios. Nosotros en el colegio no trabajamos números imaginarios sencillamente porque con ellos no se puede contar ni medir absolutamente nada. Son abstracciones que representan algunas situaciones, pero no son situaciones reales. No tengo situaciones reales con las cuales pueda trabajar con números imaginarios. Si es que acaso alguien ha trabajado con ese tipo de números. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función f de x igual a la raíz cuadrada de x menos 4. En esta función existen valores que no puedo representar, que no puedo calcular. Es decir, hay ciertos valores de x que no le puedo dar a esta función. Recordemos que si nosotros calculamos una raíz, no existen raíces de números negativos. ¿Eso qué quiere decir? Que el número que yo pueda colocar aquí, al hacer la resta, no me puede generar un número negativo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo trato de representar o de calcular el valor 1? Entonces, si x tomara el valor de 1, entonces me quedaría como la raíz cuadrada de 1 menos 4, y esto es igual a la raíz cuadrada de menos 3. Y resulta que dentro de los números reales, esto no tiene solución. Si ustedes lo hacen en su calculadora, pues la calculadora le dice mat error. ¿Ok? Hay ciertas calculadoras que sí trabajan con números imaginarios, y entonces, si alguno de ustedes tiene alguna de esas calculadoras, es probable que les coloque un resultado como raíz de 3i. Entonces va a aparecer una i por allá al final. Pero vuelvo y repito, no son comunes esas calculadoras que tienen este manejo de este tipo de cifras. Entonces nosotros no las tenemos en cuenta. Por lo tanto, eso significa que el valor 1 no puede estar en el dominio de esta función. ¿Listo? Tendrá que ser otro tipo de valores que me generen un resultado positivo para que se le pueda calcular la raíz. Eso no significa que la raíz no me pueda dar decimal. Claro que me puede dar decimal. ¿Sí? Por ejemplo, si esto vale 6, entonces 6 menos 4 serían igual a 2. Por lo tanto, raíz de 2 sí existe. 1.4142. Entonces sí me da un decimal y sí hace parte de el dominio de esa función. ¿Ok? Entonces ya saben, dominio es sencillamente el conjunto
de valores que se pueden calcular en una función. Y entonces, ¿qué es el rango? Pues el rango es el conjunto de los posibles resultados que puede generar la función. Entonces, a este conjunto le llamamos el rango. El rango es el conjunto de posibles resultados que puede tomar la función. Gráficamente también podemos identificar cuál va a ser el dominio y cuál va a ser el rango. Pero antes de poderlo hacer gráficamente, vamos a ver una forma que vamos a tener para representar en las funciones cuando una función llega hasta un valor determinado o cuando se extiende una función indefinidamente. Esa notación que vamos a hacer es la siguiente. Cuando tengamos una línea como esta, donde no hay nada ni en su inicio ni en su final, me está indicando que la función se va a seguir extendiendo indefinidamente en ese sentido y en este caso se extendería indefinida en este otro sentido. Eso quiere decir que cuando la línea se pinta de esa manera, está indicando que la función se extiende hacia el infinito en ese sentido, en el sentido en el que me está mostrando. Esta línea aquí me está mostrando que se está extendiendo, que se va a extender tanto hacia arriba como hacia la derecha. Entonces podríamos decir que se extiende horizontalmente, se extiende hacia el infinito, que ya saben que esta es la representación de infinito. No es exactamente un 8, pero es como un 8 acostado. Y también se extiende hacia arriba, hacia el infinito. Por lo tanto, podríamos decir que el dominio de esta función se extiende hacia el infinito. Es decir, aquí voy a tener todos los posibles valores, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los valores horizontalmente se están extendiendo. Aquí estamos viendo cuáles son los valores que va a tomar la variable x. Entonces, aquí este valor sí existe dentro de la función, este valor sí existe, este valor sí existe. Me está indicando, vuelvo y repito, que eso se extiende hacia el infinito. ¿Ok? Y verticalmente también me está mostrando que se extiende hacia el infinito. ¿Qué significa? Que ella puede tomar todos los valores en y también. ¿Sí? O sea que en el rango también se está extendiendo hacia el infinito. ¿Ok? Esto me está indicando que la función se extiende en este sentido, por lo tanto, también como viene hacia abajo, entonces hacia abajo ¿qué queda? Quedaría el menos infinito. Y horizontalmente también se extiende hacia el menos infinito. O sea que esta función, puedo decir que su dominio contiene todos los números que van desde menos infinito, horizontalmente viene desde menos infinito,